En esta oportunidad identificaremos cómo es el comportamiento de una función en aquellos puntos donde no existe su derivada. Y por lo tanto diremos que la función no es derivable en todo su dominio. Hemos visto que la derivada de una función en un punto x0, f de x0, se define como el límite del cociente incremental para un incremento muy pequeño de la variable independiente x, es decir, un incremento infinitesimal. Definimos como que una función derivable es derivable en un intervalo AB si este límite existe para todo x0 que pertenece al intervalo abierto AB. Nos preguntamos entonces, si dada una función, ¿siempre existe su derivada? ¿O siempre existe el límite del cociente incremental? Es decir, ¿toda función es derivable en los x0 de su dominio? Veamos. Entonces hemos visto que hallar la derivada de cualquier función en un punto x de su dominio pasa por calcular el límite de un cociente incremental y además hemos visto que geométricamente la derivada de la función f evaluada en un x0 es la pendiente de la recta tangente a f en el punto x0, f de x0. ¿Qué ocurre si la recta tangente a un punto fuese vertical? O si no se pudiera trazar la recta tangente a la curva en un determinado punto. Si estuviéramos en alguna de estas dos situaciones, ocurriría que no existiría la derivada de la función en este punto. Veamos entonces ahora qué comportamiento presenta la función cuando ocurren estas dos situaciones. Por ejemplo, en esta función que es f de x igual a x a la 2/3 o raíz cúbica de x al cuadrado, observamos que cuando nos aproximamos a x0 tanto por izquierda como por derecha, las rectas secantes tienden a una única recta vertical. Es decir, que la recta tangente a f en el punto x igual a 0 es vertical. Entonces, para una recta vertical nosotros sabemos que la pendiente no existe, y si no existe la pendiente, entonces la derivada de la función en 0 no existe, por lo tanto diremos que el dominio de la derivada son los reales menos el 0 o que f no es derivable en 0. Veamos otro ejemplo de cuando se presenta una recta tangente vertical. En esta función, que en realidad es la raíz cúbica de x desplazada 2 unidades hacia la derecha y con un desplazamiento vertical de 3 unidades hacia arriba, podemos observar que la recta tangente a f para el punto de abscisa x igual a 2 es vertical. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en ese punto no existe. Y diremos entonces que la función no es derivable en 2. Habíamos dicho que íbamos a ver dos características que presentaba una función para identificar los puntos en donde no era derivable. Hemos visto cuando se presenta una recta tangente vertical y ahora veremos ejemplos en los que no se puede trazar la recta tangente y por lo tanto tampoco existirá la derivada de la función en ese punto. En esta función, que es valor absoluto de x,
Si nos acercamos a 0 por la izquierda, la recta tangente coincide con la sección descendiente de la función valor absoluto de x, que es menos x. Por lo tanto, la pendiente de esta recta tangente es igual a menos 1. De igual modo, si nos acercamos a 0 por la derecha, la pendiente de la recta tangente será la pendiente de la recta x, que tiene pendiente 1, entonces la derivada sería 1. Entonces, no puede ser, no existe la derivada realmente, porque el límite del cociente incremental, o sea, la pendiente de la recta tangente a f por izquierda, no es lo mismo que la pendiente de la recta tangente por la derecha del 0. Entonces decimos que ese límite no existe. Los límites laterales son diferentes. A este punto se lo llama punto anguloso, un punto de estas características. Entonces diremos que la función no es derivable en 0. Otro comportamiento que no sea un punto exactamente anguloso de una función donde no tiene derivada, por ejemplo en x igual a 0, sería un comportamiento como el que estamos observando, que si bien es curvo hacia la izquierda, la recta secante están tendiendo a esta posición, mientras que por derecha las rectas secantes están tendiendo a esta otra posición. Entonces no podemos trazar la recta tangente en x igual a 0 y diremos que estas funciones no son derivables a 0, es decir, que el dominio de la función derivada son los reales menos el 0. En este otro caso, observamos que la función 1 sobre x no está definida, como ya sabemos, en x igual a 0. Entonces, si no está definida en x igual a 0, tampoco podremos trazar la recta tangente a f en un punto que no está en su dominio. La otra función, que es una función definida por secciones, donde una sección es constantemente 1 si x es mayor que 0, y la otra sección es menos 1 si x es menor o igual que 0, vemos que sí está definida la función en x igual a 0, pero a diferencia del anterior, pero ahí presenta también un salto donde no podremos trazar la recta tangente. Entonces, estamos viendo que estas funciones son discontinuas en x igual a 0, esta de salto infinito, esta de salto finito, y en ninguno de los dos casos será posible trazar la recta tangente. Decimos que estas dos funciones no son derivables en 0. Resumiendo entonces, si una función no es continua, entonces no será derivable. Equivalentemente, por el contrarrecíproco, si f es derivable, entonces f es continua. Pero tenemos que tener cuidado que el recíproco a esta afirmación no es válido. Es decir, que una función sea continua no asegura que sea derivable. Recordemos bien los casos que hemos visto, como este, donde la función en un punto de este tipo llamado anguloso no existe la derivada porque no es posible trazar la recta tangente. En otro punto de este tipo, donde tampoco es posible trazar la recta tangente porque la posición limitante de las rectas secantes no es única, igual que en este punto, o en estos otros tipos de puntos que presenta una función continua que sin embargo no es derivable en esos puntos, en puntos de este tipo, porque son cúspides y estos puntos tienen la recta tangente vertical.
Veamos entonces si esta función es derivable. Hemos identificado los valores de abscisas de puntos de la función que tienen comportamientos como los que hemos identificado anteriormente. Estos son, en el punto x0, f de x0, la recta vertical, la recta tangente es vertical. Por lo tanto, no tiene pendiente, entonces no existirá la derivada en el punto x0, f de x0. En el punto de abscisa x1, vemos que no se puede trazar la recta vertical. Por lo tanto, tampoco la función será derivable en el punto x1, f de x1. En el punto x4, vemos que la función cambia de comportamiento en este punto, porque a la izquierda de x4 la función resulta cóncava hacia abajo, o tiene esta otra curvatura hacia arriba que se dice cóncava hacia arriba, a la derecha de x4, resultando de esta manera que la recta tangente al punto x4 f de x4 es vertical. Por lo tanto, la recta vertical no tiene pendiente, no está definida su pendiente y no será derivable entonces la función en el punto x4, f de x4. Observamos también otros puntos que identificamos que no es derivable la función, por ejemplo, este punto x2, donde la función está definida, pero la derivada no existe porque no es posible trazar la recta tangente. Y en x3 la función no está definida, entonces no podemos trazar una función donde la función no existe. Por lo tanto, vemos que también es discontinua y entonces la función no es derivable en x3. De esta manera, si bien la función f tiene como dominio todos los reales menos x3, la derivada no existe, además de x3, en x0, x1, x3 y x4. Entonces, f no es derivable en todo su dominio. Acabamos de ver entonces cuál es el comportamiento de una función que no es derivable en todo su dominio. Hemos identificado que en puntos como son los angulosos, los cúspides, o donde la función presenta discontinuidad, ella no será derivable. Muchas gracias, hasta el próximo video.